Señor decano, señoras y señores, Galicia y Europa es el tema sobre el que disertará esta tarde don Ramón Otero Pedrayo en esta Facultad de Filosofía y Letras que se regocija en tenerlo en su seno. En nombre de ella le doy la bienvenida. Su palabra hallará sin duda una cálida acogida en nosotros, porque ni su saber ni sus amores nos son ajenos. Nuestro visitante habrá ya advertido, porque es hombre de sensibilidad, que está entre amigos. Unos viejos amigos de ayer que han venido a renovar, oyéndolo, su melancolía, otros amigos de hoy que quedarán enlazados a él por la admiración, el respeto y la simpatía, luego que lo hayan oído discurrir sobre sus entrañables temas. La amistad es, digámoslo, el premio a que aspira este viajero que ha llegado de su patria vieja para remozar entre los suyos el vigor de las viejas historias. Otero Pedrayo es un maestro. Ha enseñado antaño en la vieja Universidad de Santiago de Compostela y sigue enseñando sin tregua porque su vida misma es un coloquio. Ha venido a reanimar la siempre verde rama de la tradición vernácula en la Galicia de la emigración, pero sabe, como el apóstol de los gentiles, que en su mensaje hay algo bueno para todos, y en el compartido coloquio de propios y extraños derrama Otero Pedrayo su propia universalidad, que es la universalidad de su entrañable Galicia. Otero Pedrayo ama la tradición, pero no por lo que tiene de hierático y muerto, sino por lo que tiene de dramático y vivo. El coloquio socrático constituye para él un constante ejercicio en el que perfecciona su propio saber, dándole forma rigurosa, al tiempo que lo entrega para que viva en otras mentes como vive en la suya, y como ha vivido antes, acaso, durante siglos, en otras y otras. Su saber arranca de la tradición, y a través del coloquio vuelve a engendrar tradición, y a decantarse, y a madurar hasta alcanzar esas fórmulas sutiles y profundas que nos abisman un día cuando descubrimos la vastedad de la experiencia encerrada en unas palabras que acaso alguna vez hemos creído vulgares. Esa tradición no es un mero saber de cosas, es un saber transformado en experiencia de la creación, en vigilante conciencia de la vida, en sostenida y vigorosa militancia del espíritu. Si Otero Pedrayo es un genuino historiador, es sobre todo porque ama y persigue una tradición que es pasado vivo, en cuyas entrañas se esconden las fuentes inagotables de la creación. Otero Pedrayo sabe que el pasado es irrevocable, pero sabe que hay en el oscuro antro del puro tiempo huellas petrificadas, así como hay fantasmagóricos espectros y como hay frescas simientes para las que no ha llegado aún el instante de germinar. De todo eso hay en el oscuro antro del puro tiempo. Otero Pedrayo no ama la retórica, ni se empeña en que sigamos las huellas milenarias, ni nos aconseja acatar los crípticos mandatos de los espectros blanquecinos que nos aconsejan la inmovilidad o el retorno, siempre el retorno como si ya se hubiera acabado la vida, para imitar o repetir lo que ya ha sido hecho. Lo que busca en el oscuro antro del tiempo son las simientes vivas que esperan cierta incalculable primavera para abrirse y brotar, pero después de haber acumulado durante siglos sus delicados humos, hechos de esencia de la vida. Otero Pedrayo
ama lo creado, pero más ama la creación misma, y acaso más la renovada esperanza de crear y las prefiguraciones de la creación futura, porque otra cosa sería amar más la muerte que la vida. Por eso Otero Pedrayo es un historiador genuino, porque la historia no es para él una evocación del oscuro antro del tiempo, sino una evocación de la creación y de la vida. La tradición hacia la que Otero Pedrayo ha volcado su amor y su capacidad de saber es la viva y palpitante tradición de Galicia. Galicia, el Finisterre romano en el extremo occidental de Europa, tierra madre de millares de hombres y mujeres difundidos bajo todos los soles. Otero Pedrayo ha dedicado su existencia a saborearla y a conocerla, demorándose en la contemplación del paisaje mientras preparaba el espíritu para la más rigurosa indagación. A un tiempo mismo ha ejercitado su aguda sensibilidad y su penetrante inteligencia frente a su contorno, recogiendo en un mismo vaso los humos de la poesía y del saber. Por eso su guía de Galicia ha alcanzado tan raro favor como testimonio de los secretos de un paisaje en el que tanta vida ha transcurrido, en el que tanta tradición se ha creado. En el escenario del paisaje gallego, Otero Pedrayo ha descubierto un estilo de vida singular, esto es, una cultura auténtica. En su ensayo sobre la cultura gallega, ha ahondado en los secretos de ese estilo de vida hasta llegar a sus fuentes primigenias, no sólo en los abismos del tiempo, sino en el de las esencias originarias. Los viejos celtas dibujaron sus primeros e inextinguibles rasgos y poblaron los horizontes de fantasías poéticas que cobrarían forma más tarde en las canciones de Pero da Ponte, en los lamentos del enamorado Masías, en las figuras del maestro Mateo o en las voces inmarcesibles de Rosalía de Castro o de Ramón del Valle Inclán. La vieja sabiduría druídica acaso saturó la doctrina gnóstica de Prisciliano, y cuando en las riberas de Luya anunció una estrella la escondida tumba del apóstol, halló reposo sobre la tierra una esperanza que desde siglos sobrevolaba el incógnito mar. Entonces empezó la edad de oro de Galicia, la Galicia románica, la del maestro Mateo, la de don Diego Gelmírez, dos hombres en quienes Otero Pedrayo ve coincidir la actitud espiritual de Galicia y la actitud espiritual de Europa. Galicia es románica, pero como la Catedral de Santiago, verá deslizarse insensiblemente su romanismo hacia el barroco y cuajará más tarde en la desesperanza romántica, quinta esencia de sensibilidad metafísica. Esta sucesión de formas nacidas de un mismo espíritu define la cultura de este rincón del mundo que ha sabido mantener una voz pura, hecha de presente, pero sostenida por imborrables reminiscencias. Otero Pedrayo ha escrito innumerables ensayos y muchos libros. Es geógrafo distinguido, crítico literario de rara hondura e historiador sagaz y profundo. Pero cada vez que dividimos su personalidad, la disminuimos porque la gracia que le ha sido concedida reside en cierta radical e indestructible unidad que hay en su modo de sentir y de pensar. Por eso yo prefiero entre todas sus obras su biografía de Juan Rodríguez del Padrón. Todo un mundo mágico se encierra en ese libro. Tras la existencia del poeta se columbran los inasibles testimonios de una experiencia secular decantada un día en una voz para expresar lo que parecía inefable. Un mundo entero nace suscitado por quien sabe evocar lo que el poeta oía cuando quería cantar, y eso que oía no era sino una resonancia difusa hecha de seculares experiencias, de secular sabiduría, compartida generación tras generación por quienes moraban en un mismo paisaje y la moraban en una misma interminable obra.
de ese vago y profundo espíritu de Galicia, hecho de recóndito regionalismo y de ilimitada universalidad, nos va a hablar ahora don Ramón Otero Pedrayo, apóstol de la diáspora gallega. Hablará para los iniciados y para los profanos, para los que participan de los contenidos de su mensaje y para los que van a escucharlo por la primera vez. Parecería como si siglos y siglos de cultura, de fe, de saber, de poesía, de misterio y de esperanza se adelantaran ahora hacia este estrado para derramarse en muy finas palabras, en muy sencillos pensamientos, como deben ser los pensamientos y las palabras de un poeta y un sabio. Oigámosle como se escuchaba a un gentil segrer, aguardando la palabra armoniosa. Oigámosle como se escuchaba a un anciano druida, aguardando la revelación del misterio. Señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, señores del claustro de profesores, señor presidente del Centro Gallego de Buenos Aires, señoras y señores, en vano sería que yo tratara de encontrar las palabras justas para expresar en este momento mi verdadero sentimiento. Prefiero que la emoción quede flotando en el acento de mis párrafos, que no sé si serán armoniosos o rotos, pero que en ellos ha de brillar siempre la sinceridad que debo a Buenos Aires, a la facultad, al público y a la cultura. Tampoco podría encontrar palabras exactas para agradecer el bello ensayo que ha dedicado a través y con pretexto de mi obra el eminente filósofo doctor Romero a Galicia. Tenemos que agradecer los gallegos de Buenos Aires, y yo soy cada vez más gallego de Buenos Aires porque hasta soy socio transeúnte. Todos somos transeúntes en la vida, todos somos homo viator en la vida del centro gallego. El canto emocional y profundo, los temas suscitados con ese grave son de viejo órgano de profunda catedral del tiempo, con que el señor José Luis Romero ha evocado la vibración profunda del alma de Galicia desde los bosques originarios, dibujando sobre el fondo siempre presente, siempre agazapado, unas veces apariencial, otras reducido detrás de las sierras del horizonte de la prehistoria, la presencia en el extremo occidental de Europa de un alma original, profunda, sensitiva, creadora, dotada sobre todo de esa profunda penetración hasta los íntimos senos del ser que significa la emoción y la creación lírica. Yo me congratulo de haber venido aquí y agradezco este momento siempre de pasión, de orador delante de un público distinguido, solo por haber escuchado estas palabras y estos párrafos cincelados por mi generoso presentador en tan noble bronce y en tan resonante granito como aquel en que los canteros de Galicia, hoy como en los tiempos del maestro Mateo, saben arrancar de la roca más noble y más antigua, el granito, hijo del fuego primigenio de la tierra, los rostros afectuosos de los santos, de los ángeles, o la sonrisa de las doncellas, o las escenas de la constante fiesta popular. Y esta emoción mía se acendra y se aumenta pensando que estoy en una facultad de filosofía y letras. Y si cierro los ojos, casi me parece que en una mañana en que toda Compostela es rosada piedra gris, voy subiendo por Trasalomé, cruzando el Preguntoiro y llegando a aquella plaza en el corazón de la ciudad apostólica que ningún gallego, ningún estudiante, ningún intelectual, ningún sensitivo puede pasar después de los 30 años con los ojos enjutos, porque en ella se levanta el pórtico de la Fonseca gallega, de nuestra universidad,
canal por donde han corrido tantas juventudes, tantas canciones, tantas esperanzas, tantos recuerdos, y que allí está, como una vieja y noble madre, representación y emblema profundo de Galicia, acogiéndonos a todos en la profundidad elegante y humanista de sus claustros, y en el ambiente entre mercado y plaza, iglesia y camino, sobre todo camino del horizonte urbano que le envuelve. Vuelvo a ser un poco catedrático de la Facultad de Letras y me siento enorgullecido de esta verdadera profesión de caminante de las ideas y de las formas, porque nosotros, señores y señoras, los universitarios, somos los descendientes, inmerecidamente me revisto de esta gloria en mí, del huerto de los filósofos, de las primeras aulas monacales, cuando la luz de la mañana se encendía en las ojivas del monasterio de Bec, del monasterio de Pomposa, del monasterio ante altares, y las frentes de los pensadores se inclinaban sobre los viejos manuscritos, y el monje luchaba en la soledad de la noche contra el galopar tremendo de los mitos que le envolvían. Somos los herederos de aquellos que en las orillas del Sena, por simpatía, por amistad, por juventud, crearon esa institución de la universidad que dominará siempre y siempre será, dentro de los rasgos esenciales de la cultura occidental y europea, que ha salvado al hombre en sus elementos más dignos frente al destino, siempre será la característica más fina, más elegante y más aventurada de nuestra cultura. Y vamos a hablar de Galicia. De Galicia ha hablado mi generoso presentador de una manera elegante y fina. No voy a desenvolver delante de vosotros una teoría de la historia de Galicia. Voy nada más que a pensar sus relaciones posibles con Europa, sus relaciones con el palpitar constante, con el palpitar muchas veces escondido, de ese ente misterioso, diverso, profundo, que algunas veces tiene una apariencia sólida, continental, en la cual la erosión de la historia y los ciclos de la vida dibujan paisajes completos, perfectos, como las colinas que embarcan a Weimar, como los suaves cuestas que rodean la cuenca del Sena, donde se desenvuelve París, como las cordilleras alpinas todavía estremecidas con el son de las cabalgadas de Carlomagno, en cuya cumbre los glaciares crean constantemente ese generoso fluir de los ríos que alimentan las viejas patrias europeas. Otras veces el concepto de Europa se esfuma y es una especie de vaga niebla que nos esforzamos en precisar, sabiendo que es mucho más hermoso perseguir las formas de la niebla que reducirlas a una ley cristalográfica, porque siempre el concepto y el límite y la estructura geométrica parecen disminuir un poco ese anhelo vital de novedad constante, siempre profundizada en el recuerdo, que es la característica y la tónica de Europa. Pero dirán ustedes, hay muchas Europas, evidentemente hay muchas Europas. Hay la Europa que podía pensar Cicerón en su huerto tusculano, a la sombra de los cipreses elegantemente trepados por los rosales del pensamiento helénico. Una Europa envuelta entre diferentes barbarias, pero que trataba siempre de conservar la medida, la ecuanimidad, aquella ley poderosa del espíritu, expresada lo mismo en la manera del verso y en la medida de la estrofa que en los intercolumnios o en la expresión de los oradores. Hay en Europa que después de las invasiones bárbaras, después de aquella poderosa resurrección de instintos del bosque, de la estepa y de los lejanos mares nórdicos, trata de encontrar nuevos caminos y entonces tiembla en la esfera el camino de Santiago. Hay en la Europa del Renacimiento, intelectualista, fina, que es heredera de los antiguos filósofos y que trata de imponer a los mundos descubiertos por los españoles y los portugueses, por mares nunca antes navegados, aquella misma ley de clasicismo propia de los promontorios griegos recortados en mármol fino sobre el mar azul. Así vemos que un descendiente espiritual en raza, en espíritu y en lengua de nuestra noble tierra de Galicia, Camões, cuando se encuentra por primera vez con los poderosos
enigmas de los grandes continentes desconocidos, esas esfinges, la esfinge negra de África, la esfinge amarilla del Oriente, la esfinge verde del Brasil, Camões y otros poetas portugueses, no pueden, no saben, no son capaces de inventar la nueva urna de una estrofa capaz de contener aquellos nuevos y poderosos elementos cósmicos y aquellas cosmologías formidables que solo pueden interpretarse a través de la lectura de los enjambres de las constelaciones que determinan un destino fatalista, y entonces las islas de coral y las profundidades de los bosques de Asia y el oscuro palpitar de la inmensa y desconocida África y la sonrisa verde del Brasil, Camões y los poetas portugueses y luego los poetas españoles y todos los poetas europeos lo vierten nuevamente en el modelo y en el verso clásico, porque no llevan en sí otra medida. Y dentro de estos diversos conceptos de Europa hay la Europa que podemos descubrir, por ejemplo, en el cenáculo de Renan, momentos antes de la guerra franco-prusiana, que develó tan elegantes y tan finas fábricas del espíritu, la Europa de la inteligencia, siempre plenamente templada por el humorismo, una Europa un poco desesperanzada, en donde la elegancia era más que la fuerza y en donde la ironía y la duda encendían bellísimas construcciones que hoy, en siglos y en tiempos violentos, nos parecen cada vez más leves, más finas, más hermosas y más dignas de lo más perfecto, de lo más aspirante, de lo más anhelante y puro de la naturaleza humana. Dentro de estas Europas, que es Galicia, Galicia geográficamente, fragmento de un antiquísimo continente herciniano sobre el cual la vida de la atmósfera y la vida de la historia ha esculpido un paisaje profundo, maravilloso, evocador, porque la primera obra de arte de Galicia es el paisaje. ¿Quién lo creó? Ningún gran artista. Todos fueron maestros mateos, todos fueron Fernando de Casas y Novoa, me refiero al autor de la torre de la Catedral de Santiago, esa torre que canta todas las mañanas encendida por el abrente de la alborada, las esperanzas del día y los recuerdos de la noche misteriosa y profunda. Las generaciones labriegas fueron los artífices de este paisaje decorado en bancales de viñas, profundidad en labores profundas, en donde la leira, en donde el eido, en donde la misma gándara, donde siempre el viento levanta viejas presencias y hace en las viejas hojas de los robles del otoño anterior musitar las consejas de las antiguas lecciones de la aldea y de la tradición, se ve siempre esta obra artística hecha inconscientemente. Muchas veces las cosas grandes son hechas inconscientemente por los pueblos y por las generaciones. Y Galicia puede ser considerada desde muy diferentes puntos de vista. En el sepulcro de Carlos el Temerario, magnífica obra levantada en una catedral flamenca, en donde campea toda la heráldica de Europa, no podía faltar el escudo de Galicia. Galicia es para otros y es para nosotros también el reino escogido por el apóstol y por la tradición y la fe y la esperanza para ser la sede del culto a Cristo sacramentado. Por eso el padre Seguín en 1750, cuando publica su libro hoy tan buscado, su gran panegírico encendido y barroco, como uno de aquellos altares dorados que se levantan al fondo de las grandes iglesias monasteriales de Galicia, como un discurso, como un panegírico, titula su obra con un verdadero párrafo que tiene palpitación de verso y que tiene emoción de homilía: Galicia, reino de Cristo sacramentado y primogénito de la Iglesia entre las gentes. Para otros Galicia es sencillamente el confín, pero hay muchas clases de confines. Hay ciudades y hay comarcas que pueden entenderse por su posición céntrica, en donde parece que remansan las culturas, donde parece que penetran en las profundidades del etnos las más hondas y las más tateantes raíces que infinitas y sutiles raicillas van buscando la vida en las profundidades de la geología de las almas. Pero hay también el contorno. Los árboles viven por el contorno, crecen, y cuando llega la primavera, el viejo bosque druídico, sumido casi en su elemento material que parece mineralizado,
se anima con la sonrisa infinita de los infinitos gromos verdes. También hay tierras que precisamente por ser marcas, por estar en el confín, son más susceptibles a esta emoción de la primavera. Veamos la marca de Prusia, veamos la marca de Austria, veamos estas marcas del Imperio Romano, en donde siempre la vida, frente a lo desconocido, frente al mundo envolvente, enemigo, misterioso, oscuro, enigmático, produce sus más gentiles y sus más bellas creaciones. Galicia es también una marca dentro del mundo antiguo, pero es una marca no frente a los cuadros, ni a los marcomanos, ni a aquellos tremendos huevos de la larga cabellera y de los ojos azules que espantaban a las legiones romanas, ni frente tampoco al color leonado del desierto de África, que se conmueve con el viento y se mueve, y se estira y se despereza como el espinazo de un león, ni tampoco frente a las viejas, sabias y recamadas civilizaciones mágicas de Egipto, de Babilonia, del Oriente. No, es la marca frente al mar, es la marca frente a lo desconocido, es la marca frente a la muerte, como Cornualles, como Bretaña, como la Verderín, esa isla que quizá tuvo la suerte, para bondad y para excelencia de la cultura europea, de permanecer incólume al paso reglado y rítmico de las legiones romanas que avanzaban como avanza la prosa de Tito Livio en sus primeros libros particularmente, y así pudo guardar su alma purísima para crear los mitos modernos que son la gloria y la esperanza de la actual literatura del mundo occidental europeo. Galicia marca frente al destino, marca frente a la muerte, última tierra, se piensa en aquel verso de la Medea de Séneca, Última Thule, en que Cristóbal Colón, en la biblioteca, en su edición de la Medea y de las obras de Séneca, apuntó quizá un pensamiento de una lejana tierra futura y descubierta. Frente al destino, recordemos una página verdaderamente emocionante de un autor clásico, creo que es Apiano, de cuando las legiones de 10º Junio Bruto, que fue llamado el Galaico, avanzaban hacia las tierras gallegas. Se encontraron con un río, era un río que parecía no correr, era como aquel río que aparece en las memorias de César y los comentarios a la guerra de las Galias. No se sabía su dirección, era una lenta, profunda, misteriosa, como si las aguas estuvieran compuestas, las corrientes, de infinidad de ojos misteriosos, de muertos, de ahogados que contemplaran. Y entonces los soldados no quisieron pasar allá porque creyeron encontrarse en el límite del mundo. Era el río Leteo, era el fin del mundo. Más allá se perdía la memoria de la esposa, de los hijos, del hogar, del horizonte familiar de colinas toscanas o de cimas alpestres o de llanuras castellanas o de llanuras panonias. Más allá no había más que aquello que pensaban los filósofos antiguos, las almas desencarnadas, sin grandes sufrimientos, pero tampoco sin grandes placeres, débiles, suaves, transparentes, dolorosas, en una especie de niebla y tan sutiles que no podían sustentar de cada vez más que el peso de un solo pensamiento. Y entonces el tribuno, saltando con su caballo al otro lado y llamando por su nombre a los centuriones, les demostró que estaban en tierra histórica. Pero sin embargo, esta marca de la historia, esta marca del mundo romano y del mundo de la cultura frente al destino, ha conservado siempre, ha dado siempre a Galicia un carácter particular en su folclore, en sus aventuras filosóficas, en su interpretación de los mitos, en su interpretación del cristianismo, que en los grandes espacios de las costas peñascosas del Brasil, que en estos bordes del Plata, en donde lentamente se van depositando a lo largo de los siglos estos inmensos mantos aluviales que pueden sustentar tantas gozosas generaciones de gentes, para hacer una visión de las relaciones de la vivencia europea de Galicia y de cómo el alma de Galicia, como el alma de ese gran arco verde europeo, más europeo que el centro y que el sur de España, que va aproximadamente desde las bocas del Ebro hasta la foz del Douro, ese arco verde del bosque boreal, de la arquitectura románica,
de la unión constante con las inquietudes de Europa frente a la España envuelta en la mágica influencia del Islam y de las múltiples capciosas y encantadoras culturas orientales, dentro de eso Galicia palpita, pero como algo más que como una comarca o un conjunto de comarcas de cuando Europa se comprendía más bien como una gran comunidad sin límites precisos de comarcas vivas, de comarcas profundas, porque era la Lombardía, porque era el Véneto, porque era la Provenza aromosa, seca, en donde el Dante vio en los alpiles aquellas figuras de montañas que le parecieron una serie de túmulos funerarios, como las tierras del centro de Francia dominadas por los puits, en donde las cosechas se estremecían doradas al son de los vientos, como las tierras del Rin, como la Lorena con sus bosques profundos de donde salió Juan de Arco, como las tierras de los promontones occidentales, como la Navarra con sus bosques en donde en la primavera las fresas silvestres fingen una alfombra roja, como la Castilla de las gloriosas cabalgadas, de las mañanas escarchadas con esa severidad románica y gótica que ha de cantar siempre cristalinamente en la copa de oro del romancero, como Cataluña occitánica, rendida como Mallorca a un sueño de belleza y de auroras. Todo esto es un conjunto de tierras que a través de los cambios históricos, a través de las estructuras políticas, han conservado siempre la esperanza del ser de Europa y han tenido soluciones generales para una porción de problemas. No habrán levantado todas ellas grandes construcciones estatales, pero en su ser íntimo, en su folklore, en su tradición, en su juventud, en sus poetas, reposa la esperanza de todos. Y así vamos a buscar para entretener y para construir delante de vosotros la torre ligera, aérea, constantemente desmoronada, nunca completada, de una conferencia. Vamos a buscar unos cuantos símbolos que sirvan para guiarnos un poco en este misterio de Poniente, en este misterio de sol poniente en el Atlántico, que se refleja lo mismo en el oroiro de la Catedral de Santiago, ese gran parejico en piedra, levantado por Fernando de Casas y Novoa, delante de la Basílica Románica del Apóstol, ese mismo sol que brilla en los caminos campesinos, en los cementerios aldeanos, que conservan siempre un verde delicadísimo, esa tierra sagrada, que fue la única que nunca pagó, como otras tierras de Galicia, foro al convento de San Benito, o al convento de Santo Domingo, o al rey o al cabildo, porque el atrio de la iglesia de Galicia, donde reposan los queridos muertos, solo ha pagado su foro de fe, de esperanza y de recuerdo a Dios. Esa misma luz de la tarde que se espeja en los jardines de los pazos, donde las camelias conservan siempre esa belleza de nieve vegetal de la primavera, ese sol que en los momentos de rey de la tarde veraniega encienden mil rayos de gloria y de aureola la frente ilustre de Ramón Cabanillas, nuestro máximo poeta, en su retiro de cambados de pazos dorados, lentos y líricos al borde del mar. Pensemos en el dolmen, pensemos en el hachazo de Tréveris, en una página de Paulo Orosio, en la iglesia de Santa Comba de Naves, en tierras orensanas de Limia, ese mismo río del olvido a que me refería hace unos momentos. Pensemos en la galaxia, aquella que para los griegos y para los romanos fue una metáfora y un recurso retórico, porque los griegos y los romanos poblaron la esfera pitagórica, la esfera sutil, que temblaba con el sonido de mil copas de cristal, la poblaron de esencias y de formas geométricas, de conceptos abstractos y astrales, y en su luz se consolaba el intelecto. Pero el medioevo, la fe, sobre todo el anhelo y la esperanza, la crearon de formas vivas. Y entonces la galaxia ya no es un arco de estrellas, o no es tampoco el tramo de la gota de leche de los senos prestigiosos de Juno, es otra cosa mucho más profunda, mucho más íntima, que está haciéndose y que nunca se hace, que se espera y que nunca se llega a ella. Este anhelo constante que llega a la vida del hombre es la procesión de las almas en marcha, y cada estrella es como una velita encendida, como un cirio encendido, como es la vida del hombre consumiéndose hasta que llega la alborada,
buscando una Compostela imposible de encontrar en esta vida. Pensemos en la celda del padre maestro Fray Jerónimo Feijóo en Montenegro, tratando con un alto espíritu de incorporar Europa, España y Galicia, aquel movimiento de la ciencia europea que hacía al hombre nuevamente rey de la creación en el sentido de la inteligencia pura, porque pensemos que en Fray Benito Jerónimo Feijóo, más que la lucha por implantar en España las ciencias modernas y el método experimental, más que por volver la vieja anatomía de los libros latinos, por devolverla a la creación de los grandes anatómicos del Renacimiento, más que por poner España al nivel de la Inglaterra y de la Francia, de las sabias sociedades y de los primeros ensayos de experimentación que tienen su romanticismo y su emoción, Fray Benito Jerónimo Feijóo pensaba en devolver al hombre la dignidad de la inteligencia, y sus obras, su diario, puede decirse, su periódico, su espectador, son en cierta manera un conjunto de diálogos sobre la dignidad del hombre y la exaltación del hombre, sobre todo por el privilegio de la razón. Y pensemos en las grandes catástrofes aparentes, pero que quizás sean los dolores más aprovechados y sean los momentos más profundos y más íntimos de la vida de los pueblos de temperamento lírico, esas épocas en que Galicia, que Lope de Vega decía nunca fértil en poetas, despreciada, reducido a un pueblo de trabajadores, esclavizado por unas cuantas castas muy etiqueteras y muy señoriales, vivía profundamente el mito y se hacía a sí mismo y purificaba su lengua con las lágrimas, con el dolor, con la desesperanza, que nunca esa lengua quedó siempre unida a esa ceniza que queda en el hogar, la ceniza de las viejas encinas, en el hogar de la aldea. Y pensemos en aquel grito que lanzó una mañana de 1822, después del fracaso tremendo de las cabalgatas napoleónicas, después del tremendo naufragio a través de la guerra civil de los 7 años, que fue la única revolución verdaderamente eficaz y completa que ocurrió en la política y en el horizonte español, cuando se derrumban todas las instituciones del antiguo régimen y queda la juventud desamparada, y vemos a los jóvenes románticos de las universidades españolas pesar delante de los palacios y de los conventos llenos de oscuridad, desiertos de frailes, asustados ante lo que habían hecho. Entonces se levanta en las orillas del Androbe la voz del más autorizado, del más puro, del más lírico de románticos españoles, que es Nicomedes Pastor Díaz, cuyo nombre y apellido de por sí son un hermoso verso elegíaco, y canta aquella primera alborada que había de ser respondida por aquella generación brillante de los precursores de Murguía. Esa alborada de cante en el corazón de todos los jóvenes de Galicia. Esa alborada se encendió maravillosamente en la Ría Rosa, de aguas transpuestas en pupila, de joven druidez inspirada, las aguas saludadas por Rosalía de Castro, las aguas en donde los ojos de Daniel Rodríguez Castelao, nuestro último genio guiador, el que va al frente de nuestra galaxia inmortal a través de los siglos y de los cielos de la historia, aprendieron el camino de la redención de Galicia, de la liberación y de la revelación de su espíritu profundo, multiforme y creador. Encontramos en el dolmen el primer ensayo de una interpretación artística del paisaje. Todavía hoy, a pesar de las lentas labores de la agricultura, a pesar de la transformación de la erosión, a pesar del despojo y del robo, todavía hay horizontes de castros, horizontes que al caer de la tarde nos producen una impresión de augusto y religioso respeto, como produce un templo. Muchas veces, para ser un templo, un espacio del mundo, no hace falta la gracia de las columnas, ni la bendición o el amparo o la ley de las bóvedas. El templo, según los antiguos, el templum, era el espacio señalado por el bastón del augur, y en muchos horizontes de Galicia parece que el bastón de un antiguo druida trazó un contorno de castros que en su sencillez de forma, en su austeridad, en su aparente inexpresión formal, conservan la poderosa ley de la raza, de la medida y de la esperanza. Galicia, en la época romana, daba al imperio oro, hombres y lino. Aquellas minas de la entrada de Galicia en el Bierzo
en donde a través de Plinio podemos ver los enormes trabajos de una inmensa población de esclavos, iban sacando aquel oro que se ha perdido y se ha gastado, Dios sabe dónde va, en qué placeres, o en qué columnas de pórfide de mármol, o en qué caminos, o en qué orgías se ha derrochado. Pero la tierra de Galicia guarda muchos torques, ese oro de los torques y ese oro de las coronas célticas, como aquella maravillosa corona de Ribadeo que se conserva en un museo matritense, esa corona de un oro tan sencillo, tan puro, tan transparente, que parece el primer oro que tembló en el mundo después de que nuestros padres a Eva fueron arrojados del paraíso, la primera tentación y la primera esperanza, un oro que parece hecho con las trenzas rubias de las doncellas que cantan en la alborada en las mañanas del Tambre y que fueron reconocidas por los poetas de los cancioneros en la peregrinación de Santiago y los alrededores del Sari, del Saler y el Tambre y del Miño. Un oro que tiene la misma ley, que tiene la misma belleza profunda, sencilla y grave, verdaderamente cósmica, que tienen las flores de los tojos cantados por Noriega Vela cuando en fines de enero y a principios de febrero, cuando el invierno castiga las montañas y desborda los torrentes, entonces las cumbres que parecen avaras ostentan toda esta inmensa polifonía, todos estos áureos oros de los tojales. Esperamos que algún día en otro mundo quizá, hay una frente femenina digna de ser coronada con esa corona de oro de Ribadeo, esa corona de luz de aurora que a través de los tiempos solo quizá muy pocas frentes femeninas podían merecerla, y pensemos en la tragedia de Inés de Castro, que lleva en sí la tragedia de Galicia, la que después de morte foi raíña, nacida en tierras de la Limia, en uno de aquellos castillos que hoy alrededor de la trémula laguna, que si llamas un recuerdo que una presencia, son como fantasmales torres, más espíritu, más memoria, más alabanza y más respeto que piedra y construcción arquitectónica. Y sobre la frente de la inmortal poetisa Rosalía de Castro, que ella amó, esperó y confió por todos, y que reposa bajo las bóvedas ojivales del convento de Santo Domingo de Bonaval, donde al lado de los orgullosos Altamira, que tenían por blasón las cabezas de lobo negro con la lengua sangrienta patente, ella quiso dormir, o fue allí llevado su despojo para ser el segundo gran sepulcro de Galicia y el motivo profundo de peregrinaciones. Y otro hecho universal que une, porque el oro de los tesoros célticos es el mismo oro de las tierras del Rin y de las tierras del oeste de Europa, en este fondo que etnográficamente será o no será precisamente celta, pero que espiritualmente conjuga en un fondo de tradición y sobre todo en esa primera determinación del hombre, del canto, de la poesía, de la imaginación frente a la noche, frente al día, frente a la muerte, frente al amor, frente a las situaciones extremas del espíritu humano, la posición de un irlandés, de un bretón, de un galés. ¿No os habéis fijado que estas literaturas continentales, como la española, como la francesa, como la misma inglesa, que tiene algo de continente en la verdadera Inglaterra, gracias a la invasión de elementos del continente, se conmueven, se hacen más ligeras, se hacen más aéreas, no son épicas, pero son profundamente líricas, al canto y al soplo y a la medida íntima del genio celta que las anima? Pensad en lo que sería la prosa francesa, tan trabajada, tan verdaderamente conceptual, tan abstracta, tan alambicada en conceptos y en medidas, sin el soplo de Chateaubriand, sin el soplo poético de un celta que quizá fue un inmenso poeta que no puede encontrar la lengua para edificar sus prodigiosas fantasías de nubes en el poniente de la historia y del pensamiento. Y esto que nos une, este fondo ensoñador, lírico, occidental, de camino, que tienen nosotros y que tienen los pueblos occidentales por soberana aquella reina de las sagas irlandesas que caminaba siempre, que navegaba siempre en una barca en forma de media luna, arrastrada, llevada por dos cisnes negros, siempre hacia el occidente, siempre hacia el camino de la muerte del sol, de la resurrección y de las almas. Eso nos une con las tierras verdaderamente creadoras del occidente europeo. Y hablábamos antes de ese hachazo que resonó en todas las conciencias del mundo y que sigue resonando, el hachazo que cortó la noble cabeza de Prisciliano. Prisciliano
es el primer gallego de nombre verdaderamente conocido y universal, y no aparece poco a poco primero un gallego, un galaico, creando formas efímeras más o menos transitorias de historia. Es un druida que ama a Cristo, que interpreta a Cristo de una manera nueva posiblemente, y que posee aquella calidad maravillosa estimada ya por los griegos más antiguos, ya antes de la Ilíada, y en la Ilíada que recoge la palpitación de enormes generaciones y de series de historia, se estima la palabra, la belleza de la palabra, el poder taumatúrgico, el poder evocador del canto, del encanto, y Prisciliano tiene el don de la palabra, como tuvo el don de la palabra Gelmírez en otra época muy diferente y de otras luchas, porque los grandes éxitos de Gelmírez, que le hacían respetable, lo mismo en Toledo, todavía oriental y envuelto en el peligro constante de la invasión árabe, lo mismo en el claustro severo de Cluny, en medio de las nieves abstractas y teológicas de los Alpes, revestidos con sus mucetas de doctores en la facultad teologal, lo mismo en la Roma de 1000 colinas aromosas, en donde los papas andaban fugitivos de palacio en palacio entre las ruinas. Siempre la voz de Gelmírez y los éxitos de Gelmírez no son debidos únicamente a su política maquiavélica, como han dicho muchos historiadores, como aquel grande Alejandro Herculano de Carvalho, flor noble de la historiografía portuguesa, que encontró en Gelmírez el más fino Mefistófeles eclesiástico de la historia. Hay todo esto, pero hay más, hay sobre todo el poder creador, el poder catártico, el poder político y conmovedor de una gran voz poderosa. Por eso, en un museo francés, no recuerdo en cuál, hay una escultura de un Hércules galo en que el héroe no aparece con su famosa clava develadora de monstruos, ni aparece vencido por el destino en el momento en que va a ser encendido en esas llamas epilogales de su muerte en un monte clásico, no. De su boca salen infinitas cadenillas de oro que van sujetando a los monstruos, que van guiando a las personas. Son las cadenas de la elocuencia, es la palabra. Y en este sentido Prisciliano se nos presenta como una especie del último druida que despide un mundo y va recorriendo los campos de Galicia, las montañas todavía coronadas por selvas seculares, cuyos restos hoy son el refugio de las leyendas y de los silencios, y lo vemos cruzando las tierras de Castilla, y lo vemos cruzando las tierras de la feraz Aquitania, llena de retóricos romanos, pasando por las comarcas de Burdeos, en la desembocadura del río que lleva las esencias pirenaicas, y lo vemos llegando al confín del Imperio Romano, aquella misteriosa Treveris, donde hoy la Porta Nigra significa el confín de una cultura, aquellos ríos renanos que fueron cantados por el epilogal poeta Ausonio con una lira feble, pero verdaderamente enternecedora y conmovedora. Y vemos que aquel golpe de hacha tremendo sigue resonando en el corazón de las generaciones, y en cierta manera significa lo que es el anhelo de Galicia, desear muchas cosas, romperse en el empeño, pero dejar siempre completo el espíritu, más alto cada vez. Y luego hemos citado la iglesia de Santa Comba de Naves, que es la iglesia de Santa Comba de Bande, no de Naves, perdón. La iglesia de Santa Comba de Naves es una pequeña joya llamada bizantino-visigótica, de bellísimos arcos que después se llamaron moriscos, en medio de unas ásperas montañas orensanas, en donde el río Limia va camino de Portugal. Una iglesia pequeñísima, una verdadera joya, algo como trabajado en mármol, en marfil, en obsidiana, un concepto bizantino, un concepto teológico y rebuscadísimo. Ese es ese arte encantador que nos sorprende en las obras y en los monumentos de la época primera de la Reconquista. Pero tenía que llegar a algo más poderoso y más profundo, la erudición, ese arte fino, erudito, de anticuario, influido por el Oriente, no podía prosperar en la tierra verde, en esa tierra de las raíces de las robledas, en esa tierra de las tumbas ancestrales, en esa tierra de los surcos creadores. Y antes, otra prueba de la ecumenidad de Galicia, de cómo en Galicia, consciente o inconscientemente, siempre se sintió al compás de las mareas y de los avatares del pensamiento de Europa,
Europa, pensamos en aquel melancólico libro que fue llamado de las tristezas del mundo, Mesta Mundi, traducido al anglosajón, en los tiempos de aquel rey casi mitológico, Alfredo de Inglaterra. Es la historia, los 7 libros de la historia contra los paganos, mandados a escribir, según se dice, por San Agustín, el obispo platoniano, el padre de la iglesia platonizante y encendido como un sol de verano coruscante, a Paulo Orosio, sacerdote, presbítero, peregrino, como fueron otros muchos, porque aquella lejana Galicia peregrinó siempre hacia Oriente, y muchos, como aquella Eteria, religiosa, profunda religiosa gallega, iban a buscar al torrente Cedrón y al huerto de los olivos, todavía más palpitantes que hoy por la proximidad en el tiempo de los pasos del Señor, iban a buscar el consuelo y la esperanza. Y entonces tenemos por primera vez, tenía que ser un hombre de Occidente, un hombre de ese confín, frente al mar misterioso, frente a la muerte, frente al destino, quien trazara el primer esquema de la historia universal. Ya no era el pueblo romano, que aún en los tiempos del Renacimiento era presentado en el poema de Petrarca con su héroe Escipión como el único pueblo digno de gobernar en el mundo. Ya no era ningún pueblo particular, ninguna cultura, ninguna de aquellas 7 o 9 o 15 culturas que los filósofos de la historia, desde los romanos y los griegos hasta Bossuet y hasta los modernos, han presentado sucesivamente como encarnaciones diversas del poder, preparando más o menos una mejor época futura. Ya no es eso, son todos los pueblos. Aparecen sufriendo y aparecen esperando, y por eso de un rincón de Iberia, de esta que no es una punta de Europa como se ha dicho, sino que es la flor en cierta manera de Europa, porque la flor de Europa, cuando Europa después de las cabalgadas de Carlomagno, después de aquella mañana de Aquisgrán, Carlomagno, que era tan europeo que no, a su manera, que no podía radicarse en una sola capital, y unas veces vivía entre los templos de los palacios de Roma, y otras veces en Milán, y otras veces en Chalons, y otras veces en Aquisgrán, en donde elevó aquellas arquitecturas aéreas y refinadas encima de unas vastas lagunas semejantes a las pontinas. Pues aquella mañana en que Carlomagno, como aparece en el Código Aistino, se despierta, mira para el cielo y ve el camino de las estrellas y sale al frente de sus pares cabalgando hacia Compostela. Esto será mito o será historia, pero evidentemente la figura de Carlomagno con su poderosa barba, que viene a ser como un glaciar alpino, como el padre del Rin o el padre del Ródano, el padre del Inn, la figura de Carlomagno es la primera figura de gran peregrino de Compostela, y por eso hasta el siglo XVIII, en la profunda, recamada, misteriosa gruta, el antro palpitante de misterio y de esperanza de nuestra catedral, en donde la lluvia muchas veces supera el son del órgano y donde el murmullo y la plegaria de las oraciones son como la onda del mar que va en las playas de la inmortalidad, conquistando cada vez más espacio y levantándose hasta con sus espumas al pie de los árboles seculares. Allí se celebró siempre, un día determinado, solemnemente, el funeral por San Carlomagno. Y vemos ahora como cuando surge el espíritu románico, entonces aparece la peregrinación y toda Europa se vuelca en lento, en camino sonante, en camino de conversación para unos, de canto para otros, para todos de purificación. Es el camino de perfección, es la proyección en grandes masas históricas, en grandes unidades en toda la cristiandad ya no limitada de Europa, de la misma ley que hace a la vida del hombre siempre corta, un camino espinoso, difícil, orillado de profundos precipicios, que hay que seguir buscando siempre al final de cada tarde una composición de Compostelas prometidas, que muchas veces fingen las nubes del poniente, con sus torres y con sus cúpulas, y que luego se disipan para aparecer nuevamente el yermo. Pensemos en que Europa se hizo caminando. Esto se ha estudiado profundamente sobre las leyendas
épicas se ha estudiado sobre la emigración de las metáforas, en la vida particular de grandes personajes como Santa Isabel de Portugal o como los pontífices de la Casa de Borgoña. Entonces es cuando Galicia aparece profundamente ligada de Europa, porque es la corola de una flor, de una planta cuyas raíces adentran en los más íntimos y en los más recatados terruños de Europa, y vemos cómo estos caminos nacen y tiemblan lo mismo que esos indecisos senderos de la montaña en los confines de Europa, y unos nacen allí en donde cede la estepa oriental y en donde empiezan a formarse las suaves montañas europeas, esas montañas hercinianas, en donde los bosques seculares, las montañas de Alemania, las montañas de Bohemia, donde los bosques seculares han depositado como las esculturas el humus más propicio por el cultivo de la filosofía y del espíritu. Y vemos cómo esos caminos pasan los ríos lentamente, a veces tienen que esperar largo tiempo a que desciendan las aguas, y atraviesan las grandes cosechas rubias ondeantes al viento, y no ceden a la tentación de los pequeños bosquecillos de laureles, de cipreses, de pinares, donde aún se agitan con su siringa y con su invitación los genios antiguos y las ninfas en las fuentes, y pasan delante de la fuente Ibora de Cahors, que en la noche salta como 20 caballos galos, para encanto de los viajeros actuales y para fascinación y peligro de los antiguos penitentes, y pasa a través de las grandes ciudades, las ciudades que conservan sus foros, y conservan sus estoicos, y conservan sus epicúreos, y aquellas gentes que miran a los peregrinos con el aire desdeñoso, con que el intelectual, con que el refinado, con que el hombre de la toga bordeada de oro y el concepto bordeado de ironías mira al que pasa, creyente, desgreñado, quemado por el sol de la penitencia, esperando la fuente refrigeradora. Y así pasan los Alpes y en la crónica compostelana, y pasan los Pirineos. Estos versos de Transpirenavi, de Trasalpinavi, adquieren una belleza profunda, una belleza conmovedora, de ilustración de código, de gente códice, de gentes que van saltando las alturas y van descendiendo a las llanuras, y pasan por la verde tierra de Navarra, y atraviesan Castilla, y van dejando en todas partes la flor del ábside románico. Esa flor del ábside románico es siempre un capullo de rosa. El ábside románico nunca se abre, el ábside románico siempre promete, el ábside románico es como un jardín que no hubiera mes de junio y que siempre fue una permanente alborada de mirlos, de rosas, de mañanas, de campanas, como las campiñas gallegas, y llega a las tierras de Galicia, y allá, ya muy cerca del mar, como patriarcado del occidente, como iglesia, templo, tumba y altar, y sobre todo ara de la saudade que siempre el alma gallega, ahí se levanta el templo del apóstol, y por eso la humanidad pasó siempre por estos umbrales, descendió por aquellas escaleras, y un hoy en que Compostela ha revestido otra forma, en que ya no es la ciudad en que se apretujaban todas las gentes, los comerciantes, los cambiadores, los nobles con sus toros, los peregrinos, y la catedral no se cerraba ni noche ni día, porque era como un gran antro encendido en donde se llegaba a las aguas lustrales de la purificación. Aún hoy, desde que el siglo XVII y el siglo XVIII ha impuesto su medida de grave música sinfónica, y se han apartado las casas y los monasterios, y la catedral queda como una gran nave con el velame inspirado al viento del inmortal, anclada en el puerto de las cuatro plazas, de los cuatro silencios, cada uno con su ley, cada uno con su recuerdo, cada uno con su verso, cada uno con su esperanza. Aún hoy se ven llegar los caminos, y en la noche compostelana, que ha sido siempre la maestra de los poetas y los artistas de mi tierra, puede escucharse como van llegando poco a poco. Unos vienen de Francia, otros vienen de Portugal, otros llegan todavía mojados de las mareas del Atlántico, han desembarcado en La Coruña, han desembarcado en Finisterre, y todos en la noche van llegando para penetrar en aquel maravilloso arco de los santos, de los profetas, de las sonrisas inspiradas, el pórtico de la gloria, en donde solo los grandes amantes de Galicia, los que han dejado transir su espíritu, como Rosalía, como Castelao, como Aurelio Aguirre, como los poetas románticos, por el amor de aquella raza desgraciada y creadora,
Desgraciada en las formas aparenciales de la vida, feliz porque descubrió el más puro leísmo del horizonte humano, solo entonces los 24 ancianos del Apocalipsis, aquellas cabezas maravillosas, más inspiradas, más bellas, más transparentes, más apasionadas, más como de rosa humana que va a rendirse al tributo de una muerte que podemos decir inmortal, el barroco riquísimo, hecho de maizales, de pompa de castañares en junio, del color profundo, matizado, violáceo, áureo, verdecente de las viñas en octubre, hecho de todas las esencias del sol, de la luna y de ese velo de lluvia constante y de bruma que nos trascendaliza, que nos hace metafísicos, que nos aproxima a las esencias del ser. Todo ese barroco es en cierta manera el tributo que rinde Galicia de riqueza a la muerte y al infinito, porque ella quiere salvar siempre la pureza de esa alma románica que va y que canta siempre y suena en el corazón de su espíritu, de la misma manera que la bellísima catedral románica de Santiago, acompasada a la ley de la antífona del Códice Calistino, y de las grandes misas medievales en que parecen participar en el horizonte de Santiago los montes, el Pedroso, el Pico Sagro, el Coto de Santa Lucía, que es la viejecita que llega tarde a la iglesia y se siente en el poyo, con las manos hechas de ramas secas y con un fulgor de aurora y de tarde en el rostro. Todo eso es el horizonte trascendental de Santiago. A Santiago y a Galicia hay que contemplarlos respetuosamente, profundamente, volviéndonos un poco a los límites de la infancia de ese sentido. Y así es como toda Europa no puede explicarse el ser de Europa, ni la filosofía escolástica, ni los grandes concilios ecuménicos en piedras rocas volcánicas de Clermont, ni los grandes monasterios creados en la ley de los Alpes, ni las peregrinaciones a Tierra Santa, ni sobre todo la poesía provenzal, la poesía gálico-portuguesa, el primerismo que desde los tiempos antiguos, graves, los tiempos casi sacerdotales de la belleza en la gran escuela coral de los poetas líricos griegos aparece entonces en la sonrisa, en la ironía, en la prensa diaria, en la poesía de los cancioneros. Estamos en una época, señoras y señores, en que el gran público empieza a disfrutar de la poesía de los cancioneros y nos sorprendemos que hayan pasado ya muchos años desde que los eruditos lanzaron al mundo esta nueva Troya, porque es algo más grande que el descubrimiento de las joyas de Helena en la metrópoli, en la colina de Troya, el descubrimiento de tanto canto enlazado y rumoroso de poetas, unos grandes, solitarios, inspirados, solitarios y esquinados en el sombrío destino de sus perfiles crepusculares, otros unidos a la alegría de la vida con sus tiorbas y con sus liras de castillo en castillo, y allí aparece la mujer exaltada, esta mujer que está ya por encima del amor corriente, que es algo así como como el amor platónico utilizadísimo, significa muchas veces esa ansia de filosofía, de belleza abstracta, esa que buscaron los filósofos en los huertos, que buscaron los estoicos en el renunciamiento, que buscaron los epicúreos en la satisfacción de los placeres, que buscaron los eclécticos palpando aquí y allá diferentes liras y abriendo las urnas votivas de diferentes fuentes. Todo esto está en la poesía de los cancioneros, y esta poesía de los cancioneros florece en Galicia como florecen los yermos y las camposas en el mes de mayo, y esta poesía de los cancioneros muere. En Galicia se sabe morir, en Galicia se muere con belleza, no con la belleza elegante y un poco afectada de aquel poeta Tennyson que lanzó su mano blanca y cuidada y quiso que le leyera unos tercetos el Dante a la luz de la luna. No, muere como muere el pueblo, como mueren los grandes pinos que caen, como mueren las olas en el arenal de la lanzada, y así murió la poesía de Juan Rodríguez del Padrón, cantando en el Valle de las Despedidas, el Valle del Sar, en donde los álamos son trémulos porque llevan en sí los adioses de la poesía y los adioses de tantas almas candentes inspiradas, y canta en los lamentos de Macías el enamorado, en ese Valle del Sar que ha sido siempre para Galicia una expresión
elegiaca y lenta, de los adioses que son la garantía de la inmortalidad. Y tenemos que entonces Provenza y Aquitania y Galicia y Portugal, y lo mismo el rey Don Dinís, aquel rey rotundo, aquel rey jocundo, de la generosa sonrisa, aquel rey que hace versos, llama infinitas mujeres y se rinde ante la belleza femenina constantemente, y luego se arrepiente y canta purísimos conceptos, y sabe recoger la palpitación del viento del Atlántico, plantando en las dunas grandes pinares, que hoy son los pinares saudosos más bellos y más hermosos de la Lusitania amiga y hermana. Y aquel rey Alfonso el Sabio, como dijo Curros Enríquez, hablando de la lengua gallega, divino acento de único rey sabio, que el trono de España tuvo acento. Aquel Alfonso el Sabio, que amó profundamente la poesía y sintió profundamente la emoción de los confines, y que levantó gigantescas metrópolis y torres dignas de Aquisgrán, más bellas por no haber conseguido el imperio que tuvo en la lengua, en el derecho, en la poesía, en la simpatía y sobre todo en aquella prodigiosa generosidad que fue también siempre una de las características de las gentes de Galicia, aunque Alfonso el Sabio, no ha sido naturalmente gallego, sintió profundamente y buscó la lengua única en que podía manifestar los últimos secretos y las mayores alegrías de su espíritu también. De manera que entonces Galicia vive y palpita al compás de toda Europa, y cuando llegan los tiempos llamados recentistas, entonces Galicia empieza a replegarse sobre sí misma, se extienden sobre Galicia grandes sombras de grandes instituciones feudales y monásticas. Es una época en que el Renacimiento sí realmente da unas cuantas figuras que ya más bien que renacentistas son tempranamente románticas. Es, por ejemplo, los nombres de aquellos que levantaron el claustro de Fonseca. En cierta manera es un poco triste que aquella Europa ecuménica del románico, manifestada en Santiago en tan bellos monumentos y en toda Galicia, haya sido sustituida por este arte del Renacimiento. Actualmente se discute muchísimo sobre el valor del Renacimiento. En sus últimas obras, don José Ortega y Gasset ataca y critica de una manera realmente, en general, justa, me parece a mí, eso que requeriría un estudio teórico profundo, aquella lección inmortal durante tanto tiempo y seguida por los mejores círculos de Europa de la civilización de Italia, el Renacimiento del maestro de Basilea Burckhardt. Para Ortega, naturalmente, la verdadera Europa moderna no nace en el Renacimiento, que es una diversión de eruditos, que es un boato de grandes príncipes de la Iglesia, que es un orgullo y un lujo de grandes potentados, y sí, un afán de liberación, pero inferior quizá a aquel que se alimentó dentro de los municipios de la Edad Media, de los siglos creadores, esa calle de Europa que nace por primera vez quizá en el concepto moderno de calle en Santiago de Compostela, por la influencia de Europa, por la influencia de los peregrinos y por el propio carácter de las gentes artesanas que batían el yunque, que trabajaban la madera, que trabajaban la piedra, que tenían un vivo espíritu de la ciudad que era muy diferente al espíritu de las ciudades encastilladas y las ciudades eclesiásticas dominantes entonces. Y vemos que don José Ortega, con esa profunda finura y esa gracia en dibujar esquemas, con el gusto también elegante de dejarlos entregados al comentario, que es el mejor don que pueden hacernos los pensadores, que no los obliguen a aceptar definitivamente sus cúpulas completas con sus arcos y con sus claves. Ortega dedica su mayor admiración y estudia los orígenes de la ciencia moderna de Europa, más bien el periodo barroco. Por eso en su último libro suena esta música de órgano de la gran filosofía de Leibniz de una manera prodigiosa, con todos sus registros, con todos sus ecos, con todas sus fugas. Es algo así como una evocación de los métodos melódicos y los métodos sinfónicos del gran maestro Juan Sebastián Bach, que debía ser levantado por la Iglesia Católica como el maestro Mateo de la música, también al rango de los grandes apóstoles o de los grandes evangelistas. Por eso, Galicia, en este sentido, sigue el compás barroco, sigue la despedida o el crepúsculo o el
silencio profundo de creación de los tiempos barrocos, manifestada sobre todo en la exaltación de su arquitectura, en la exaltación de su piedra generosa, y entonces es cuando se levantan los grandes pazos, cuando se levantan los grandes jardines, el jardín, el pazo, el monasterio, la aldea. No hace falta muchas veces que se conserve la escalinata o la sonata, y se conserve el arco con sus piedras, en donde los otoños y las lluvias dibujaron las memorias conmovidas de sus primeros amores, y el paso de los soles con los líquenes color de oro, que son memorias preciosas, más preciosas que los antiguos libros que se conservan en la Biblioteca Vaticana, porque significan el paso de muchas lunas, de muchos caminos, de muchas vidas, de muchos amores, de muchas esperanzas. Basta con que quede un trozo de muro, basta con que quede el renovar de un rosal, basta con que quede un ciprés en estas mansiones, en donde la elegancia, el amor, un sentido de Europa, unas veces aristocrática, al estilo de Metternich, al estilo de los caballeros fordelizados de la corte del Luis XV, antes de esto, otras veces en Europa, al estilo volteriano, al espíritu crítico, a la sonrisa de la conversación, brilla siempre en estos pazos, porque Galicia siempre vivió más o menos conscientemente ligada en Europa. Hay muchos libros que flotan en el ambiente, libros que nos admiramos que no sean escritos dentro de un mes o de 2 meses por cualquiera de los muchachos, de los intelectuales que nos rodean. Uno de estos libros es Borgoña y Galicia. No se puede explicar Galicia sin Borgoña, ni Borgoña sin Galicia. Borgoña, que en medio de la heráldica de Europa viene a ser el escusón más puro, más perfecto, de una caballería que después se hizo arqueológica, pero evidentemente en el siglo XII y en el siglo XIII significaba el garbo, significaba el nervio, significaba el sacrificio, significaba la dedicación y la esperanza. Y así vemos a través del Código Calistino y a través de la vida del Papa Calixto II, y a través de aquel príncipe Raimundo de Borgoña, uno de los fundadores de Portugal, uno de los fundadores de Galicia, cuya sonrisa aún es simpática en su tumba de la Catedral de Santiago, muy cerca de Juana de Castro, la esposa abandonada de don Pedro de Castilla. Por eso, cuando llega después esa decadencia del siglo XVIII, en que parece que toda Galicia no piensa en su lengua y piensa en su reconstrucción política, en que los diputados de las 7 provincias se juntan con mucha etiqueta, con sus casacas bordadas, con sus medias estiradas, con sus espadines, con sus pelucas empolvadas, se juntan en La Coruña para votar el servicio de millones y van a Madrid a reconocer al rey absoluto. Esa Galicia que parece muerta, que parece una lejana provincia que no produce más que rentas de centeno en esas grandes tullas para mantener las carrozas que pasan por el Retiro, las carrozas que pasean por la Fuente Castellana, y para las manifestaciones, los bailes recamados de Aranjuez y de esa vida rococó de los últimos Borbones del siglo XVIII en Madrid. En esa Galicia dentro esperaba algo del pueblo, esperaba algo de las gentes que iban a trabajar a los arsenales de Cádiz, porque Cádiz, la bella Cádiz, hermana por Byron en un verso inmortal, es arquitectónicamente obra de las manos de Galicia, como son tantas estructuras de palacios, de templos en toda Europa y en toda España. Y se esperaba un momento, y ese momento fue la cabalgada de los húsares napoleónicos, la cabalgada de aquellos hirsutos centauros, Sulinei, que entra en Galicia, violando y destrozando todo, y entonces el pueblo se levanta la intelectualidad, y entonces aparece una nueva visión del mundo, y luego con la revolución, cuando son arrojados los montes, cuando quedan las inmensas moles de los monasterios de San Salvador de Lorenzana en su valle verde y recabado, la inmensa masa de osera trabajada finamente en piedra inmortal en medio de las montañas adustas del norte de los valles del Miño, cuando queda sobrado de los monjes al lago de Sulago, donde nace el Tambre. Todo ese mundo que desaparece con un gran retablo barroco que se incendia y que solo quedan pavesas, frente a él que queda la juventud sola, queda la juventud romántica. Pero esta juventud romántica se llamaban
Manuel Murguía, el inspirado historiador, que siendo estudiante y pasando delante de los campesinos acampados como en una emigración de tribus, al pie de los robles druídicos de Santa Eusana de Santiago, sentía su lengua antigua y decía: estos son mis hermanos, y no los maestros de la universidad ni los estudiantes que juntan en el casino y en los cafés. Esa juventud y esa novedad era Eduardo Pondal, el bate de Bergantiños, estudiante de medicina, que muchas veces, bajo la dirección del maestro Lara de Montes y el anfiteatro de Fonseca, ante el cuerpo de mármol de una pobre mujer ahogada o quizá condenada a muerte por las incomprensiones de aquel tiempo, sentía la profunda emoción que había de transportar bien pronto al Ivo que insume estos pinos, donde el viento atlántico obtiene su más pura fórmula, su expresión musical más lírica, más constante y más actual. Aquella juventud se llamaba Aurelio Aguirre, que si bien vino un poco retrasado y un poco melancólico en su capa, que hoy en la noche compostelana con un poco de imaginación aún se puede sospechar revoloteando en la Quintana o en la Vía Sacra o bajando por aquel barrio misterioso de ventanas enlucidas en la noche de Bonaval, entonces vemos que es Aurelio Aguirre que vive y alienta en el gran impulso del huracán romántico, y es Curros Enríquez, el bate quemado como una llama siempre firme, nunca doblegada ante el viento de la injusticia, nacido al pie de un poderoso y sonoro monasterio cuyas campanas, a pesar de todo, resonaron siempre con toques de alma en su juventud, y que pasó la vida mártir de una idea como Carducci, como Víctor Hugo, como todos los grandes creadores de la conciencia política de las libertades modernas, y es sobre todo Rosalía de Castro, el alma inmortal que sufrió por todos y que supo levantar nuestro romance gallego por encima de todas las lenguas cultas de Europa, porque la soledad dramática del hombre que hoy reconocen y estudian, unos con temor, otros con afecto, todos con sorpresa, los filósofos, al ver desmoronados todos los aquisidrales de la filosofía y de la especulación, queda ella como el genio que supo adivinar y que supo vivir 50, 60 años antes la actual tragedia de la cultura occidental. Por eso Rosalía no es solo la mujer triste que llora ausencias y melancolías, no es solo aquella musa feble que en las orillas del Sahara acompaña sus lágrimas, alento de desfallecer de las hojas secas en los sauces que orlan el camino de las aguas, lo mismo con los salmos penitenciales, eteris tanquam lignus quos plantatus sum secus de curso aquarum, sino que es aquella alma que se desnuda de todas las vanidades y que desnuda ante el viento y ante la dureza de la realidad, sabe siempre conservar la dignidad del espíritu humano, destinado a ser más puro metal, a ser más grande, a ser más elevado, cuantos más grandes son los hachazos de la desgracia que se abaten sobre él. Y con este nombre de Rosalía, yo voy a terminar. Rosalía, que es la cumbre del romanticismo, no español ni gallego, sino europeo, que es la última llama de esta poderosa conflagración de jóvenes corazones, que unas veces en Byron y en Shelley se envuelve todavía en el prestigio de las formas clásicas, otras veces es la musa de los jefes de los pueblos que levantan a los húngaros y a los polacos y a los irlandeses y a los italianos contra las potencias cancillerescas y absolutistas que los dominan. Rosalía está por encima de todo esto, adivina el tiempo por venir, porque por algo en los países occidentales de Europa, en la céltica inmortal, más que en la Occitania azul y dorada, los poetas son adivinos, son aedos, y por eso yo termino esta disertación y este ensayo de temas gallegos lanzados así un poco al azar, porque no soy capaz delante de este ilustrado concurso, delante de tantas figuras eminentes y de tantos rostros amigos que me conocen, que saben lo débil que soy, que saben cuán grandes son, que mis dudas son más grandes que mis certidumbres, que saben que únicamente valgo algo por la fe y la sinceridad que puse en mis maestros del espíritu. Quiero dedicar las últimas palabras de mi conferencia a deciros, mejor dicho, a recordaros que en Galicia, hoy, actualmente, en este gigantesco naufragio de las cosas,
hay una juventud maravillosa, una juventud grave, metafísica, estudiosa, pura, que no se deja llevar por ninguna forma política, que no se rinda a la vanidad, que no se rinda al dinero y que lleve en sus manos encendida aquella antorcha que de los primeros celtas que murieron en el Medulio defendiendo la tierra verde de los castros, y a través de Prisciliano y a través de los peregrinos y a través de los poetas, y llevada desde Aurelio Aguirre hasta Curros Enríquez y hasta Castelao, cuyo reposo en estas tierras del Plata hace doblemente entrañable para nosotros la tierra de Buenos Aires. Esa llama ha de permanecer constantemente encendida porque está en las manos de una juventud, y la juventud es amada de los dioses porque es pura, porque es noble, porque es digna, porque es evidentemente gallega y europea.